Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 62. Nuestro invitado de hoy es Ignacio Lavaki. Ignacio es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un máster en Sociología por la London School of Economics, profesor de la UCEMA y es un destacado analista político. Con él hablaremos del contexto electoral en Argentina. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto. Encantado, Sebastián. Muchas gracias por invitarme otra vez. Bárbaro. Bueno, mira, empecemos un poco por el escenario electoral, ¿sí? Lo- la semana pasada hice una charla también con Alejandro Katterberg y él dijo que Milei tenía chances de ser presidente y que esas chances crecían a medida que la economía se deterioraba. ¿Vos cómo ves esto? Bueno, yo diría que chances tiene si tiene un 20-25% de intención de voto, como marcan las encuestas. El tema del deterioro de la economía, yo tengo una postura un poquito diferente. Me parece que a Milei lo favorece la agonía lenta, ¿sí? Pero no una crisis aguda. Creo que una crisis aguda va a demandar o va a generar la demanda por el piloto de tormentas, ¿sí? Y que Milei probablemente ahí retenga parte del voto enojado joven, pero que gente de más edad va a pensarlo dos veces antes de darle el gobierno a una figura de las características de Milei, ¿no? Ahora, dicho esto, me parece que para saber si Milei tiene chances, hay que saber a quién va a enfrentar, ¿sí? A quién va a enfrentar y cuáles son los resultados de las PASO y cuál es el resultado de la primera vuelta. Yo esta semana escribí algo sobre eso. Este, el resultado de la primera vuelta es muy importante, ¿no? Porque en general las segundas vueltas tienden a confirmar el resultado de la primera, ¿no? Hay excepciones, obviamente, para ponerlo en porcentajes. En elecciones latinoamericanas de 54 que fueron a dos vueltas, en 17 solamente se revirtió el resultado de la primera vuelta, o sea, un 30%. Es cierto que es más frecuente eso en los últimos años, y es cierto también que en los últimos años, incluso alguien que sale segundo más votado en la primera vuelta con una desventaja de 10 puntos o más, ha logrado triunfar en el balotaje. El presidente Lasso es un ejemplo de eso, el presidente actual de Guatemala, Yamatei, también es otro ejemplo de eso, este, Kuczynski en Perú también. Se ha vuelto un poquito más frecuente, pero así todo, yo diría, bueno, cuál es el resultado de la primera vuelta, a quién le toca enfrentar, de qué espacio es, ¿sí? Si es del frente de todos, yo, ceteris paribus, pensaría que Milei tendría más facilidad en derrotar un candidato del frente de todos que un candidato de Juntos, pero después habría que ver quién es el candidato, ¿no? Entonces, eh, digo, chances tiene, no sé si es mi escenario base, ¿sí? Esa sería Pero mi primera respuesta. perfecto. O sea, tiene chances, pero todavía el escenario base sigue siendo que lo más probable es que gane Juntos por el Cambio. Diría que es la probabilidad más alta, hay que admitir que es una probabilidad que ha venido cayendo Ujú, por el tema de la virulencia de la interna, que me parece que ha tenido un daño sobre la marca, ¿no? Pero digo, faltan todavía 3 meses para las PASO, ¿sí? Un poquito menos de 3 meses. El 24 de junio vamos a saber quiénes son los precandidatos del Frente de Todos y de Juntos. O sea, en Juntos ya sabemos que están Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y algunos más que no sabemos si van a finalmente anotarse. Eh, pero digo, importa saber quiénes están en la carrera. Hasta ahora eso no lo tenemos claro, ¿no? ujú. Más que todo en el Frente de Todos. Y entonces, eso va a ser una primera respuesta. La segunda respuesta van a ser las PASO, y antes de las PASO vamos a tener campañas, ¿no? Yo diría que tomaría un poquito con pinzas algo de las encuestas. Creo que casi todos los encuestadores vienen diciendo que es muy difícil conseguir que la gente responda, y eso introduce un sesgo, ¿no? Que puede ser el sesgo hacia a los que tienen preferencias más intensas, ¿no? Y si Ujú, solamente te responden los que tienen preferencias más intensas, hay un problema, ¿no? O ujú, sea, hay algunas cosas creo que en las encuestas que uno puede sacar seguro, que es la evaluación de la gestión de Alberto Fernández es muy mala, el pesimismo generalizado,
Pero después cuando llega intención de voto, no sé qué tanto los encuestados tienen la elección en la cabeza, ¿no? Y no están pensando más en otros temas, como puede ser la inflación, ¿no? Que es algo que los acucia o que nos acucia, lo que estamos acá en Argentina todos los días. Ujú, ujú. Pero entonces vos lo que estás diciendo es, para resumir, ¿no? Mira, las encuestas hay que tomarlas con pinzas y si bien hoy están mostrando que habría tres fuerzas más o menos con paridad y que Milei podría entrar al balotaje, todavía falta un largo camino para ver si finalmente Milei tiene lo que las encuestas están mostrando. Sí, falta eso, falta ver cuál es el resultado de la primaria de Juntos, qué porcentaje suman los distintos candidatos de Juntos en una elección, cuánta gente va a votar. A ver, yo te digo, yo soy muy contrario a extrapolar, por ejemplo, las elecciones provinciales a Ujú, resultados a competencia nacional. Me parece que es erróneo pensar que porque los oficialismos provinciales se mantienen, eso implica que no habrá alternancia. En general, mirando varias elecciones para atrás, la alternancia es la excepción en elecciones provinciales. Pero no puede contar los votos, ¿no? Yo te diría que dos conclusiones a las que llegué mirando las elecciones provinciales que tuvimos es que el voto por candidatos de Cambiemos, vayan divididos o vayan unificados, creció 7 puntos. ¿Sí? De 2019, cuando comparo elecciones de gobernador con elecciones de gobernador, ¿no? Digo, no ujú, comparo 2021, es una elección diferente. Y lo otro que hubo es que hubo una caída en la participación de 5 puntos. Cuando uno suma todos los distritos, pasó de 76 a 71. Y también se ve, digamos, es complicado esto, pero digo, se ve una caída en el apoyo al frente de todos, ¿no? También cuando va dividido unificado, hay algunos casos que son difíciles de tomar, como es el caso de Misiones, porque ahí el Partido Justicialista está dentro del Frente Renovador de la Concordia y el kirchnerismo está afuera, pero no tomando al Frente Renovador como un proxy del voto peronista, da también una caída en el voto. ¿Y qué es lo que estaría pasando? Que es que hay votantes desencantados del Frente de Todos que me parece que no están yendo a votar. Que en vez de optar por otros candidatos, no van a votar. ujú. Digo, si uno mira los oficialismos, todos los oficialismos, menos el de Jujuy, y con muchas pinzas lo de La Rioja, perdieron votos, ¿sí? Pero en las Este, PASO, en las PASO y en las nacionales, esos votantes desencantados del kirchnerismo que no están yendo a votar para gobernador, podrían ser votantes de Milei, ¿no? Si Milei le está sacando voto de desencanto a ambas fuerzas. Solo que ahora él no va en las listas. En estas elecciones no estuvo su nombre. Digo. sí, exacto, por eso yo no extrapolaría el voto provincial de los candidatos de Milei No, y no, ahí no inferir. justamente, No, justamente. es una posibilidad. Ahora, puede pasar, digamos, me parece que el voto de Milei prende en un voto más tradicionalmente peronista en gente que o nunca votó o votó una sola vez, ¿sí? Ujú, Jóvenes. Los jóvenes que no conocen los, comillas, años dorados, cierro comillas, del kirchnerismo. O sea, pensemos algo, en esta elección va a votar gente que nació en 2007, ¿sí? Tienen el derecho a votar, digo, es optativo, pero eh, entonces, esa gente lo único que vio es básicamente el kirchnerismo en fase de retornos declinantes en términos de gestión económica, ¿no? ujú, No vivió el boom del póker de nueves, como le decían en una época, ujú, 2003-2007. Entonces, conoce otra realidad, la del estancamiento económico en la Argentina del 2011 en adelante. Eh, Tal vez para ese votante que normalmente hubiera sido un votante de perfil peronista, digo, un joven, clase baja, tal vez con empleo informal o no, del conurbano bonaerense, tal vez la actitud más rebelde de Milei lo atrae más, por más que no le importe muy poquito las propuestas de Milei. ujú, ujú. Bien. Vos en alguna nota que te leí lo definiste a Milei como un líder político populista, ¿sí? No en su aspecto de las propuestas económicas, sino más en su, digamos,
perfil político. ¿Podés explicar bien esta definición y por qué lo definís así a Milei? Sí, a ver, populismo es un término que tiene múltiples acepciones, ¿no? Una es la de los economistas, que es la de Dormush y Edwards, un tipo de política económica que es insustentable, que se basa en redistribuir y tratar de crecer en base a consumo y gasto del Estado y que inevitablemente lleva a inflación, a déficit del sector externo y al final a una crisis, ¿no? Que era lo que escribieron Dormush y Edwards en la macroeconomía del populismo. Ahora, esa definición no es compartida por otros. Hay algunos, los primeros que estudian el fenómeno, que asociaban al populismo a una etapa histórica, ¿no? Digo, Torcuato Di Tella, que decía, bueno, populismo fue eso que existió en algunos países de América Latina entre los 30 y los 50, que tuvo que ver con una etapa muy particular, con el colapso del modelo basado en la exportación de productos primarios y las repúblicas oligárquicas, y etcétera, etcétera. Y finalmente, los que ven al populismo como una estrategia política, es decir, una forma de hacer política que está dirigida a llegar al poder y gobernar, ¿no? Y que se basa en qué? En el apoyo de un amplio número de seguidores, ¿sí? Que no está mediado por un partido o por una idea. Es decir, la gente siente que el vínculo es con el líder o la líder, y no tiene lealtad hacia un partido o hacia una idea en particular, ¿no? Este, y agrego un poquito más. Hay otros que a este tipo de definiciones le agregan la cuestión de que en general los líderes populistas llegan con un mandato refundacional, ¿sí? Y que tienen incentivos para, de alguna manera, cargarse el sistema, ¿no? Porque cuando se trata sobre todo de outsiders, llegan con minoría legislativa, un poder judicial que fue designado antes de que ellos llegaran al poder y que no controlan y que ven todo eso como una traba, ¿no? Entonces, el discurso de Milei, de la casta, no difiere mucho del discurso de otros líderes populistas, ¿no? No todos los outsiders son populistas y no todos los populistas son outsiders. AMLO yo lo pondría bajo la categoría de populista y no es un outsider, es alguien que tiene una trayectoria muy dilatada en política, ¿no? Gobernador de Tabasco, alcalde de la Ciudad de México. Pero su discurso acusando a los problemas de México de la corrupción por la corrupción del PRIAN, o sea, poniendo al PRI y al PAN bajo una misma sigla, no me parece tan diferente a lo de la casta. Lo de Bolsonaro, o tampoco de outsider, no me parece muy diferente. O lo de Chávez acusando al establishment Adeco Copellano, ¿no? Entonces, creo que en eso se parece bastante y me parece que la lealtad de los que votan a Milei es con Milei, no con otras personas, ¿sí? Lo votan por lo que es, porque les gusta cómo se comporta, por la forma en que habla. Tal vez ni les interesa las propuestas de la libre portación de armas, el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo o la dolarización. Es el estilo, es el discurso, es la crítica a los que ya vienen gobernando, es el enojo hacia los que ya vienen gobernando. Si yo me pusiera por un segundito el sombrero de Laclau, que también escribió sobre populismo, como es bien sabido, decía esto de la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia, ¿no? Que la lógica de la diferencia es la de cuando el sistema funciona y atiende las demandas de los distintos grupos. Y cuando el sistema se ve colapsado, hay una multiplicidad de grupos dentro de la sociedad que se sienten insatisfechos. Y aparece un discurso que los unifica a todos, ¿no? Que es la lógica de la equivalencia. Me parece que es eso, mi ley. Unificar a toda una serie de grupos descontentos, ¿sí? Con cómo funciona el sistema político argentino en, en un mismo líder, ¿no? Ese sería, por eso yo lo tomaría como un líder populista, Milei. Pero suponete que, después vamos a profundizar más esto, pero ahora, suponete que termina siendo elegido presidente, eh, con la lógica que vos acabas de describir. ¿Crees que tiene la capacidad de adoptar una agenda más realista, dada que no va a tener fuerza parlamentaria ni mucha fuerza política? Y dado que muchos de sus votantes, según lo que vos me decís, no están tan involucrados con la agenda que él está proponiendo. Más bien, están votándolo porque les proponen una salida a la situación en la que estamos, que es de crisis económica de larga data. ¿Sí?
Bueno, yo diría que Milei es la expresión del voto bronca, ¿no? Si no hubiera un Sí. Milei, lo que veremos es mucha abstención, mucho voto en blanco, mucho voto nulo. Respecto a la capacidad, bueno, él va a tener que tomar la decisión si realmente se acerca al poder, de ver si se comporta de acuerdo a lo que dice el teorema de Baglini o si mantiene sus banderas en alto y quiere gobernar de la manera que dijo hasta ahora, ¿no? Que es a base de decreto de necesidad de urgencia y consulta popular. Gobernar a base de decreto de necesidad de urgencia es difícil. El decreto de necesidad de urgencia, contra lo que todo el mundo piensa, no es la herramienta de un gobierno minoritario, es la herramienta de un gobierno mayoritario, que lo Ujú. que hace es evitarle a sus legisladores pagar un costo político. En la Argentina, para gobernar con decreto de necesidad de urgencia, se requiere por lo menos de una Cámara, gracias a la ley que regula los DNU, que es obra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, Esa ley está judicializada, ¿no? Hace muchos años. Y digo, a mí no me sorprendería que en algún momento la Corte diga que es inconstitucional aprobar legislación con una sola Cámara, ¿no? Entonces, no digo, dado que se tomó la Corte 15 años para rever la composición del Consejo de la Magistratura, no me sorprendería que se tome 16 o 17 para rever la forma en que están regulados los DNU. O sea que ahí hay un riesgo, ¿no? Pero digo, mi ley no va a tener ninguna de las dos cámaras. La otra es que busque gobernar a través de la consulta popular. Ahora, la consulta popular no es vinculante, hay temas en los que no se puede utilizar, que son los temas en los que la Constitución exige mayoría cualificada, por ejemplo, la reforma de la propia Constitución, por ejemplo, la reforma de la coparticipación federal, por ejemplo, la reforma del Consejo de la Magistratura, o los temas que tienen una Cámara específica de inicio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones impositivas, y aparte, bueno, están las limitaciones, ¿no? Digo, el DNU, por ejemplo, también no se puede usar para temas ni de materia penal, electoral, de partidos políticos, ni tributarios. Entonces, ahí hay una serie de limitaciones y la consulta popular no vinculante, que es la que puede convocar el presidente, es con voto facultativo. O sea que ni siquiera es una verdadera mayoría, ¿no? O sea, salvo que haya una alta concurrencia. Eh, y mismo si algo se aprueba, porque obviamente, ¿para qué usaría un presidente una consulta popular? Para ponerle presión al Congreso, ¿no? Digo, Menem en su momento amenazó con hacer una consulta popular sobre la reforma de la Constitución cuando no tenía cuando no estaba este instituto dentro de la Constitución, en el año 93, y con eso forzó a Alfonsín a firmar el Pacto de Olivos, ¿no? Ahora existe la figura de la consulta popular en la Constitución, hay ciertas cosas en las que no se puede usar, ¿no? Entonces, yo diría es una herramienta poco eficaz. Pero Uno, digo, está bien, le si pone... una consulta popular, si no es aprobada por el Congreso, no es vinculante. O sea que es solo. Exacto, y si no es vinculante, ¿y qué es lo que tiene que hacer el Congreso según la ley que regula la consulta popular? Básicamente, la Cámara de Diputados está obligada a incluirlo en el temario de labor legislativa, Ujú, punto. O ujú. sea que si el Congreso no se quiere dejar intimidar, básicamente eh, puede hacer caso omiso de lo que diga el resultado de un referéndum. Yo agregaría un punto más, ¿no? A las consultas populares las carga el diablo, porque fijémonos lo que pasó hace poquito en Ecuador. No hablo de los hechos de esta semana, ¿no? Sino en febrero. El presidente Lasso se veía venir una elección muy complicada, se elegían cargos regionales, cargos municipales, e hizo una consulta popular, un referéndum, con 8 preguntas, ¿no? La idea era disimular un poco el mal resultado que iba a tener en, en las elecciones de alcaldes y de gobernadores de provincia, con el resultado del referéndum. Preguntas en temas que tenían que ver con los problemas cotidianos de los ecuatorianos, algunos de ellos con el tema de la inseguridad. Y perdió en las 8 preguntas, ¿sí? Veamos lo que le pasó al presidente Boric, digo, el año pasado, que básicamente el referéndum constitucional lo condenó a ser una suerte de pato rengo a menos de 6 meses de haber asumido la presidencia. Entonces, yo diría, cuidado con esas herramientas, ¿no? Entonces, si va a gobernar así, el escenario que se abre es de mucha incertidumbre y probablemente de mucha inestabilidad política. Ujú. Ahora, suponete que no va a gobernar así y que entonces, volvemos a donde empezó mi pregunta, que dice, bueno, mira, mis votantes no estaban tan atados a esta agenda electoral que yo proponía, ahora tengo que
armar un gobierno presidencialista de coalición y lo haré con sectores digamos, del peronismo no kirchnerista, con algunos sectores de Cambiemos, ¿sí? ¿Cómo ves que eso puede pasar y qué implicaría eso para Juntos por el Cambio? ¿Sí? A ver, si Milei efectivamente llegara a la presidencia, habría que ver los resultados de primera y segunda vuelta, como son, ¿no? Pero si son contundentes, eh, yo diría que eso va a ser un cimbronazo para el sistema de partidos. Muchas veces, digamos, la llegada de un líder populista es consecuencia de un sistema de partidos que se está desintegrando, desinstitucionalizando, y cuando llega el populista al poder, ese proceso se profundiza, ¿no? Como pasó en Venezuela después de la llegada de Hugo Chávez al poder. Digo, en Ecuador el sistema de partidos era muy débil ante la llegada de Correa, y en Bolivia, ante la llegada al poder de Evo Morales, era un sistema de partidos que venía también en proceso de desinstitucionalización. Eso se profundizó. Milei no tiene cuadros para llenar los cargos que demanda llenar la administración pública, ¿no? Con lo cual va a tener que recurrir a alguien, ¿no? Incluso si fuera muy radical en su intento de reducir el tamaño del Estado, hay un viejo trabajo de Miles Scaler que hablaba de la paradoja ortodoxa, que para reducir el tamaño del Estado había que concentrar mucho poder en el Estado. O sea, hay que nombrar gente, ¿no? Digo, para gobernar. Digo, después podrá reducir todo lo que quiera. Entonces va a tener que llamar a alguien. Y para tener mayorías va a tener que apelar a, a parte del peronismo y aparte yo creo que aparte esa sería la forma más pragmática y realista de gobernar, aparte de Juntos por el Cambio, ¿no? Y me imagino que ciertos sectores del PRO no tendrían el más mínimo problema, y que ciertos sectores del peronismo tampoco tendrían el más mínimo problema en sumarse, digo, como dicen a veces jocosamente, correr en auxilio del vencedor, ¿no? Eh, Obviamente eso implicaría cierta moderación en algunas propuestas, este, pero digo, no deja de ser un escenario inestable. O sea, por ejemplo, salgo de mi ley un segundo, ¿no? El presidente de Colombia, Petro, armó una gran coalición para gobernar, que es un poquito lo que viene siendo la regla en Colombia de hace ya varios años. Y hace poco rompió la gran coalición porque algunos de sus socios querían que moderara su propuesta de reforma del sistema de salud y demás. Entonces, ahí está el tema de la calidad del liderazgo, ¿no? Digo, hay países donde hay tradición de gobierno de coalición y donde el liderazgo acepta eso. Y ahí la personalidad de Milei abre un frente, ¿no? Y la otra cuestión es si efectivamente sus propuestas funcionan. Digamos, yo no digo que avance con la dolarización, pero digo que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener el desafío de estabilizar la economía argentina, ¿no? Y al principio me parece difícil que un plan de estabilización no venga acompañado de una alza de la inflación, ¿no? Porque hay que sincerar algunos precios, y demás. El problema en las coaliciones ahí es que si la popularidad del presidente se deteriora mucho, tal vez algunos de los aliados circunstanciales digan me voy, ¿sí? Ujú. Entonces es un escenario desafiante, ¿no? Como el Chacho Digo, Álvarez. sí. Los recursos para construir la coalición, cualquiera que controle el Ejecutivo los tiene, ¿no? Digo, son lo que Irigoyen llamaba las efectividades conducentes, ¿no? O sea, el dinero. La caja que maneja la administración pública, la facultad de designar gente en organismos, en distintos puestos, suele ser la moneda de cambio de la construcción de los gobiernos de coalición, ¿no? En América Latina y también en otras partes del mundo. Con lo cual eso está, pero después entra a jugar el tema de la popularidad y el buen funcionamiento del gobierno. O sea, digo, sería un alternativo que le daría un poco más de viabilidad a un eventual gobierno de Milei. Lo otro, Pero él esta idea. tiene que no es solo una cuestión de estrategia política, sino que él tiene que moderar mucho su personalidad para poder hacer eso. Porque, o Yo diría sea, que no sí. se puede, en esa coalición, por ejemplo, López Murphy tendría que ser parte y no puede ser que lo que pasó la semana pasada, por ejemplo. No podría, ¿no? Se puede tener un presidente que ataca
eh, de esa forma a cada dirigente que no está de acuerdo con sus ideas. Bueno, todo indica que Milei tiene una personalidad bastante intolerante y poco dispuesta al disenso de ideas, ¿no? Y un modo bastante particular de discutir, ¿no? Yo siempre me acuerdo de alguien que dijo una vez que cuando se discuten de ideas no se grita, y que la fuerza de los argumentos no está dada por el tono de la voz. Ujú. Eh, entonces, sí, efectivamente ese sería un problema. Ahora, hay mucha gente que está convencida que corregir los problemas macroeconómicos de la Argentina solamente demandan de un líder convencido, rodeado de un grupo de muy buenos economistas. No digo que sean todos los que piensan así votantes de Milei, pero conozco varios así con consultores muy, muy reconocidos que piensan eso. El líder con convicción y el grupo de valientes dispuestos a inmolarse. Digo, esto se estudió en América Latina, ¿no? Digo, allá en los años 90, Guillermo O'Donnell escribió un paper que se llamaba La democracia delegativa, y los que siguieron esa receta terminaron muy mal. O terminaron muy mal, como Carlos Andrés Pérez, digo, y está el excelente libro de Moisés Naím, ¿no? El de Paper Tigers and Minotaurs, o terminó muy mal como Collor de Mello. Uno me dirá, bueno, a ambos los destituyeron por corruptos, o acusándolos de corrupción. Sí, bueno, pero hay miles, no sé si miles, pero muchos casos de presidentes que atravesaron escándalo de corrupción y los pudieron sortear con éxito. ¿Por qué? Porque tenían apoyo legislativo. El problema de Carlos Andrés Pérez es que se había quedado solo, el problema de Collor de Mello es que se había quedado solo. Y el otro caso, el exitoso, entre comillas, fue el de Fujimori, que cerró el Congreso y dio un autogolpe, ¿no? Cosa que entre nosotros no sería una alternativa viable, básicamente porque no hay Fuerzas Armadas capaces de dar eso, porque las Fuerzas Armadas no apoyarían eso y no habría racional. Por lo menos Fujimori tenía un motivo para argumentar eso, que era la reticencia que había en el Congreso a aprobar leyes más duras en materia penal y el apoyo que le daba el ejército para hacerlo porque estaban librando el combate con Sendero Luminoso, ¿no? Acá mucho sentido eso no tiene, no me imagino a las Fuerzas Armadas apoyando un intento de cerrar el Congreso, ¿no? Yo No, por creo que eso, eso, pero a lo que yo apunto es a que lo más promisorio que puede tener para ofrecer Milei, aunque no lo va a decir nunca en la campaña, es un gobierno presidencialista de coalición. Cualquier otra cosa me parece muy riesgoso y muy inestable. Incluso ese gobierno presidencialista de coalición es muy inestable, como vos acabas de decir, puede pero ser muy... parecería más que tiene una chance más de encontrar algún equilibrio parlamentario y político. Bueno, yo diría, a ver, podemos mirar un ejemplo, ¿no? Bolsonaro. Sí, Bolsonaro llegó con un estilo más parecido al de Milei, ¿no? sí. Y con un gabinete donde prácticamente había mitad de militares y el resto técnicos con muy poca vinculación a los partidos políticos. En algún momento tuvo un giro pragmático Ujú, y decidió pactar con el centrado, ¿sí? Y él lo terminó diciendo en un reportaje en la campaña electoral del año pasado, que cuando le dicen, bueno, usted acusaba al centrado de corrupto y terminó negociando con él, y dice, bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Que me convierta en un dictador? El centrado tiene 300 diputados. Si yo quisiera, que no lo haría, gobernar con el PT y los demás partidos de izquierda, no podría, no solo por una cuestión de diferencia ideológica, sino porque tienen 200 votos, 200 bancas en el Congreso, ¿no? Entonces, ni siquiera puedo pasar una ley. Entonces, me parece que si Bolsonaro pudo hacer ese giro, imagino que Milei podría hacerlo. La experiencia de Milei en el Congreso es menor. Bolsonaro llevaba 30 años en el Congreso, claro, ¿no? claro. Sabía cómo funcionaba. Eh, Bueno, volvamos al escenario electoral y retomemos desde el punto en el cual todavía creemos que lo más probable es que gane Juntos por el Cambio. ¿Sí? Pero para eso, bueno, tiene que terminar y creo que esta semana se acelera un poco en esa dirección las distintas jugadas políticas, terminar con la interna en la que estaba y empezar a hacer una campaña con una propuesta, ¿no? Ahora, yo lo que veo ahí es que Milei se ha instalado para este escenario, ¿sí? Para este escenario, ¿sí? Con inflación que se viene acelerando, caída del producto,
sin que se deteriore demasiado, donde vos tenés ahí un punto de que podría no terminar beneficiando a Milei, pero si no se acelera tanto, me parece que él tiene un escenario bastante ideal para lo que él venía proponiendo antes, ¿no? Y para ese grupo que está desencantado con el sistema político argentino, que es un país que hace 50 años le va muy mal, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, ahí él dice, mira, el problema es la casta política que se ha enriquecido y yo voy a terminar con la casta política. El problema es el tamaño del Estado, que no provee además bienes públicos de calidad, y yo eso lo voy a terminar con la motosierra. Y aparte, en el primer, viste que él tiene un programa de 3 periodos, de 3 etapas. En la primera etapa todo el costo político lo paga la clase, la casta política, como él dice. Y finalmente voy a terminar con la dolarización. Entonces es un discurso que no digo que va a convencer al 100% de la gente, pero él no necesita convencer al 100% de la gente para entrar en el balotaje, necesita convencer a mucho menos. Y una vez que esté en el balotaje, bueno, veremos cómo quedaron los otros y cuál es el mejor discurso. Pero ese me parece un discurso bastante efectivo para él, para atraer, digamos, no sé cuánto, pero un porcentaje alto del electorado. ¿Cuál debería ser la estrategia de Cambiemos, dado que ahora tiene este rival? Porque, digo, Cambiemos también quedó en desequilibrio, ¿no? Cambiemos se estaba preparando para ir a una elección contra el kirchnerismo, al que sabía enfrentar, al que sabía cuáles eran todos los problemas que tenía. Y ahora tiene que enfrentar a alguien que nunca gobernó y que tiene estas propuestas facilistas, pero que tienen la capacidad de convencer a mucha gente. A ver, yo en Cambiemos, Juntos por el Cambio, veo que hubo un problema, ¿no? Que es dar por ganada la elección y que eso le dio mucha virulencia a la interna, ¿no? O sea, me parece que más allá de las diferencias de estilo que pueda haber entre los dos principales precandidatos de Juntos por el Cambio, lo que hay es una convicción de que el ganador de la paz es el próximo presidente, y me parece que eso fue muy dañino, ¿no? Lo había escrito el año pasado justamente en Seúl, el portal que dirige Hernán Iglesias, un artículo que hablaba que citaba a Kenny Rogers con eso de que no hay que contar el dinero mientras uno está sentado en la mesa y que va a haber mucho tiempo para contarlo una vez que terminó el juego, ¿no? Y que me parecía que era un riesgo esa creencia de la elección está ganada. ¿Qué debería hacer ahora frente a este escenario? Bueno, está claro que la gran mayoría de la población no quiere la continuidad, ¿no? Ujú. Habrá un 25%, 30% que va a votar peronismo sin importar lo que pase, porque, porque siempre votó peronismo, porque cuando gobernó el no peronismo no le fue bien, por los motivos que sea, pero está claro que la gran mayoría de la población no quiere continuidad, ¿no? Muy bien. Ahora, está Milei. ¿Qué se puede criticar de Milei? Bueno, el salto al vacío. Digo, vamos a ser un conejito de Indias. ¿En qué país se eliminó el Banco Central? La verdad que lo de eliminar el Banco Central puede ser dinamitarlo, puede ser marketinero. En los hechos sabemos que si un país funciona con esquema de caja de conversión o dolarización, el Banco Central en los hechos desapareció, ¿no? Digo, no hay prestamista de última instancia, no hay emisión. No, pero a mí lo que no me convence mucho de los analistas cuando dicen sabemos, yo digo sí, yo sé, vos sabés, pero hay 50% de la población que no sabe. Pero Eh, es que a Milei no se lo vota por sus propuestas. Los que lo votan por sus propuestas son la gente del estilo que lo rodea, no lo digo como un ataque personal, ¿no? Pero digo como Venegas Lynch. Este, o cierto, Milei sacó el mismo porcentaje de apoyo en Recoleta que en Villa Lugano, ¿no? Entonces, me parece que en Recoleta lo votaron haciendo una interpretación, los que son críticos de lo que ellos dirían la tibieza de Juntos por el Cambio, ¿no? Y que les fascina la idea de tener el dólar como moneda y de una apertura radical de la economía y no sé, los que ponían el sticker achicar el Estado es agrandar la nación, por decir una manera. Un perfil etario muy distinto de los que lo votaron en Villa Lugano, ¿no? Jóvenes que quieren romper con el sistema, ujú. que el voto punk, como yo le digo, ¿no? Digo, de hecho, la estética de Milei en la elección pasada
una estética punk, ¿no? Digo, era la estética, para los que vieron la película Pink Floyd The Wall, básicamente era como cuando Pink se transforma y sale vestido todo de negro al escenario, ¿no? Pero Y lo votaron por entonces, eso. Entonces, las propuestas no les interesan, es no, la ruptura lo que votan. está bien, pero si es tan dicotómico, ¿sí? Si es tan dicotómico, entonces la estrategia de Juntos por el Cambio debería ser terminar con la interna cuando se termine, ¿no? Porque obviamente están en una crisis de sucesión, no pueden evitar pasar por una paso. Eh, y luego tener un discurso para maximizar su electorado, porque finalmente no pueden capturar al que está enojado y que los ve tibio. Tiene que ir a apelar a todos aquellos que no se quieren dar un salto al vacío, ¿sí? Y que quieren un cambio. A ver, desde el punto de vista de la PASO, si yo lo tomo como Juntos por el Cambio como coalición, porque una cosa es la estrategia de la coalición y otra cosa es la estrategia de cada candidato, ¿no? Sí, Creo que la coalición a lo que debería apuntar es hacer bulto, ¿sí? Barrer para adentro y que el resultado del espacio sea muy contundente. O sea, que la suma de las partes dé algo que dé la señal de estamos cerca del 40%, independientemente de cómo se repartan los votos adentro de la coalición. Después, parte de la interna a mí me resulta incomprensible, o sea, del cruce de chicanas me refiero. ¿Por qué? Porque yo lo entendería al cruce de chicanas si Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta compitieran por una misma porción del electorado, ¿no? Y están compitiendo por segmentos muy diferentes. O sea, está claro que Rodríguez Larreta está apuntando a un sector más independiente, que no es el núcleo duro de Juntos, ¿sí? Y que Patricia está pensando en el núcleo duro de Juntos, ¿sí? La lógica sería que Juntos trate de barrer la mayor cantidad de votos posibles en la PASO, y que cada candidato sume al segmento del electoral que está apuntando ahora, ¿no? Ahora, el tema de Milei. Hubo algunas declaraciones de gente dentro de Juntos que me parece que por no espantar a votantes que están dudando entre Bullrich y Milei, han sido muy poco felices, ¿no? Porque digo, la cercanía con Milei puede espantar, o sea, si vos puede espantar a otros, ¿no? Si vos decís, no voy a criticar a Milei, ok, porque de esa forma parte del voto blando lo voy a sumar. Pero eso es una cosa y otra es sugerir una alianza, eso genera tensiones internas, me parece que es innecesario. Cierto coqueteo que hubo de distintas figuras con Milei, a veces más explícito que en otras, algunos diciendo tenemos que ir a una alianza, me parece que es torpe porque para un candidato disruptivo como Milei, lo último que le conviene es hacer una alianza con un partido tradicional, sea el nivel de gobierno que sea, ¿sí? Por lo menos en campaña, ¿sí? Porque eso lo sepulta, toda la actitud rebelde que está proyectando la pierde, ¿no? En la elección de Chávez del año 98 pasó justamente eso. La candidata que lideraba las encuestas, Irene Sáez, el momento que recibió el endorsement de Acción Democrática y Copey, se derrumbó en las encuestas. ¿Por qué? Porque la gente no quería más al establishment. Entonces, digo, seguir diciendo tenemos que ir a una alianza con Milei es de una torpeza pocas veces vista. Entonces, no atacarlo yo lo entiendo. Buscar la alianza no tiene no tiene el más mínimo sentido. Entonces, esas son las cosas que creo que habría que evitar. Después, sí, cada uno de los candidatos que busca su segmento del electorado y evitar seguir con esta cuestión de las chicanas internas, ¿no? Porque eso me parece que daña y mucho la marca. Y no solamente eso, lleva un divorcio entre lo que habla la política y lo que habla la sociedad. La sociedad hoy está preocupada por la inflación y si ve a los dirigentes hablando 24 por 7 candidaturas, lo que está mostrando es que hay gente que está interesada simplemente en preservar su quintita, ¿no? No se me ocurre nada más funcional a mi ley, claro. eso. Entonces, me parece que el discurso pasa por decir, bueno, nosotros queremos un quiebre respecto a esta situación, pero no queremos un salto al vacío. No queremos usar a la Argentina de conejito de Indias, ¿sí? Poner un aprendiz de brujo al frente de la presidencia nos puede costar mucho. Ya vimos lo que fue el experimento de Fernández. Te hago una última pregunta sobre
de nuevo, más pensada para una situación en la que gana Juntos por el Cambio, pero es más general de todas formas. Sí, la verdad es que todo, digo, creo que hay mucho consenso de que para el que Argentina salga adelante se necesitan hacer reformas muy importantes, ¿no? No las voy a enumerar, pero son muchas y van a llevar 2, 3, 4 periodos presidenciales a hacerlas todas, ¿sí? Dado el péndulo argentino, ¿no? Esta cosa de ir hacia el populismo que destruye muchas de las reformas que yo creo que hay que hacer y algunos intentos de hacerlas, más exitosos o menos, pero eh, se ha instalado, ¿sí? En ciertos círculos la idea de que para cualquier reforma sea sostenible debe hacerse con un consenso calificado, ¿sí? Entonces, a priori es un discurso atractivo, pero la verdad es que cuando uno mira un poco nuestra historia y la de otros países, ¿no? No encuentra que esos pactos políticos hayan garantizado la sostenibilidad de las reformas así obtenidas, a menos que la reforma en sí misma requiera una mayoría calificada para ser cambiada, no sé, como el Pacto de Olivos y la Constitución. Más aún, cuando uno mira gobiernos que han hecho reformas exitosas, lo que ve es que lo importante son los resultados de estas reformas, ¿sí? Entonces, parece difícil pensar en hacer muchas de las reformas necesarias con amplias mayorías parlamentarias. No parece que si uno aspira a esas amplias mayorías va a lograr hacer grandes reformas, ¿sí? Pero a la vez me parece importante que una vez realizadas, sí el gobierno busque generar consensos para sostenerlas. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Bueno, mi visión es que hay que revisar mucho toda la literatura de economía política de reforma de los 90, ¿no? Por empezar. Entonces, ¿qué sabemos de todo ese periodo? Uno, es cierto que lo del consenso es necesario, pero digo, tampoco es que tiene que ser el 80%, no le quiero poner un número para no entrar en polémicas. A lo que voy es, primero están los resultados, o sea, Ujú. lo que hagas tiene que tener un resultado positivo. Y cuando pienso en resultado positivo es la tarea principal que tiene el próximo gobierno por delante es lograr que para fines de 2024 estemos en una inflación mensual de un dígito bajo. ¿Sí? Este, probablemente, no sé, mi escenario optimista, de vuelta como politólogo, es que la inflación del año que viene tal vez sea la anual parecida a la de este año, aunque la de este año, asumiendo que la de este año no pasa de 140, ¿no? Este, pero que ese 140, que tal vez sea la anual del 2024, se deba a los primeros meses de 2024 y que en el último tengas una caída muy fuerte, muy drástica de la inflación mensual, ¿no? Que entonces cuando anualices la de diciembre te dé un número relativamente bajo que te dé la capacidad de llegar a la elección de mitad de mandato con aire para ganar y tener una mayoría más sólida en el Congreso, ¿no? Que es lo que probablemente pasaría. Si Juntos le va bien en la elección de este año, tiene mucho para sumar, ¿no? Porque solamente renueva 55 de las 130 bancas en juego en diputados. Senado es otra historia, pero digo, es un poquito más compleja por los distritos que arriesgan bancas. Pero digo, eso permitiría llegar a construir una mayoría más amplia y lograr reformas. Ahora, las reformas estructurales tienen que lograr resultados, ¿no? O sea, digo, el primer desafío es bajar la inflación y después crecer, ¿sí? Entonces, eso le va a dar defensa a nivel popular. Después, segundo desafío, compensar o bloquear a los perdedores. Sabemos de las reformas que los perdedores están concentrados y los ganadores están dispersos. Los perdedores, siguiendo la lógica de la acción colectiva de Mancur Olson, tienen más capacidad de acción colectiva, con lo cual tienen más capacidad de incidencia sobre las políticas públicas. Entonces, tenés que lograr de alguna manera o compensarlos, ¿sí? Negociar con ellos, o bloquearlos, ponerlos a jugar unos contra otros. ¿Quiénes son esos perdedores potenciales? Y bueno, empresas que compiten contra importaciones son muchas veces, en algunos casos ciertas franjas del sindicalismo, ¿sí? Me parece que hay que tener una muy buena estrategia de cómo lidiar con esos actores. El menemismo la tuvo, Claro, ¿sí? el menemismo la tuvo. Y no es la misma en cada sector.
Pero digo, tiene que haber esa suerte de sintonía fina de economía política, ¿no? Entonces, ahora, para que las reformas se mantengan en el tiempo, tienen que demostrar éxito. Entonces, el consenso es importante, hacerlas en contra de la voluntad de la sociedad, eso mal camino, digo, hay que tener skills para negociar, digo, obviamente me parece que hay un trade-off entre profundidad de las reformas y sustentabilidad, ¿no? O sea, si hay mucha sustentabilidad pero poca profundidad, el resultado no va a ser bueno. Si hay Ujú. mucha profundidad pero eso te las vuelve insostenibles, tampoco va a ser bueno. Entonces hay que encontrar un término medio entre esos dos puntos, la sustentabilidad en el tiempo y la profundidad. Digo, y tener en claro que lo importante es el rumbo, ¿no? Digo, que es a dónde quiere uno llegar, qué está dispuesto a comprometer, en qué puntos está dispuesto a ceder, a hacer concesiones, ¿sí? Entonces, no es que mágicamente se necesita un cierto porcentaje del Congreso, salvo cuando la Constitución lo manda. Digo, puede haber algo que sea muy, digo, pensemos en algo que dio malos resultados y que tuvo un amplio consenso en el Congreso, la ley de alquileres. Mm. ¿Sí? Existen los consensos en torno a estrategias cerradas, ¿sí? Han existido en muchas ocasiones. Entonces, el consenso es importante, ¿sí? Pero digo, más importante tiene que haber un justo medio entre consenso y rumbo, ¿sí? Bueno, Entonces, ese diría yo que es el punto a encontrar. Y obviamente va a haber que aceptar que a veces toca negociar con actores con los cuales uno no se siente cómodo. Me parece que eso es parte esencial de la política, ¿no? eso, para mí el tema no es si sentirse cómodo o no, el tema es si hay un core para negociar algo en ese sector. ¿Sí? Hay muchas veces, tengo la impresión, por lo menos en mi paso por el gobierno, que había un core para negociar con Pichetto en el Senado, que había un core para negociar con los gobernadores, que había un core para negociar con el Frente Renovador, pero que no había un core para negociar con Kicillof. ¿Sí? Sí. Eventualmente hay un kirchnerista o dos que se pueden sumar a votar algo a cambio de otra cosa, eso siempre está. Pero así, como un plan más grande, hay veces que me parece a mí que cuando se dice no hay mucho para negociar con el kirchnerismo duro, no es una cuestión solamente de nosotros no negociamos con ellos, aunque para muchos votantes será así, sino que es, mirá, la verdad que no hay mucho core para negociar con ellos. No, es efectivamente así. Este, el problema es que muchas veces ese núcleo duro kirchnerista condiciona al resto del peronismo, ¿no? Pero digo, ahí está la habilidad del liderazgo presidencial o de quienes acompañen a quien sea él o la líder presidencial de dividir a quienes sean potenciales bloqueadores de reformas, ¿no? Pero yo creo que principalmente lo primero es tener éxito en la lucha contra la inflación, ¿sí? Tener prioridades. O sea, si yo tuviera una crítica hacia el gobierno de Macri, diría que me parece que estaba muy sobredeterminada la gestión en materia económica desde un principio, ¿no? Y que apuntaba a demasiados objetivos a la vez y tenía pocos instrumentos, ¿no? Más allá Ujú. de la debilidad política de no tener el control de las dos cámaras, del mandato débil de parte de las urnas, de no tener la crisis expuesta, pero me parece que hubo un error ahí de sobredeterminar la política económica, es decir, querer crecer, liberar el cepo, bajar la inflación a un dígito en muy poquito tiempo, con todos los precios relativos que había que corregir, me parece que ahí hubo errores, no sé si de diagnóstico, de qué tipo, y que me parece que esos errores del primer año condicionaron mucho el resto de la gestión. Entonces, punto uno, o sea, si yo pienso qué sería lo ideal para el próximo gobierno, asumiendo que es un gobierno de juntos, bueno, tiene que tener para mí algunos requisitos, ¿no? Punto uno, liderazgo, con una visión muy clara de cuál es el rumbo a seguir. Punto dos, fundamental, tener un buen diagnóstico de la situación, no minimizar el desafío que se tiene por delante y un buen plan que sea consistente, ¿no? Tercero, mandato social fuerte, la parte más difícil de conseguir porque es la votación de primera vuelta. Y cuarto, mayoría legislativa, ¿no? Eh, es altamente demandante estas cuatro cosas que yo estoy poniendo juntas, pero me parece que por ahí pasa la clave de que el próximo gobierno tenga éxito
en estabilizar la economía, restaurar el crecimiento y lograr construir una mayoría más sólida en el 2025. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo la charla, como siempre muy enriquecedora, y seguimos hablando. Dale, Sebastián, muchas gracias a vos.